Irán vengará a su general. La caída del general Abbas Nilforu Shahan a manos de los bombardeos en Beirut no es solo un golpe estratégico, sino un ataque directo al corazón de la resistencia iraní. Para Irán, el deceso de uno de sus líderes militares más emblemáticos no será ignorado ni olvidado. Nilforu Shahan, un hombre que dedicó su vida a proteger los intereses de su patria y sus aliados, ha sido declarado mártir y su pérdida ha desatado una furia imparable en Teherán. La venganza en este caso no será simplemente una represalia simbólica, sino una operación militar calculada y devastadora. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Vengará a su general. Irán, en su constante resistencia contra el expansionismo y las continuas agresiones, ha vuelto a dar un paso firme en su promesa de venganza. El último ataque que acabó con la vida del general Abbas Nilforu Shahan no quedará sin castigo. Todos los responsables, según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, pagarán por sus acciones. En medio de un contexto en el que la guerra en Medio Oriente parece intensificarse con cada nuevo incidente, Irán ha dejado claro que utilizará todas sus capacidades para castigar a quienes creen que pueden acabar impunemente a sus líderes. Nilforu Shahan, una figura clave del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, fue ultimado durante los bombardeos sobre Daniyah, en el sur de Beirut, una zona reconocida como bastión de los rebeldes. El ataque ha llevado a la región a un punto crítico. Es imposible ignorar la capacidad de los adversarios de Irán para ejecutar tales operaciones con una precisión devastadora, pero es igualmente insensato subestimar la reacción de Irán, cuya capacidad militar ha crecido exponencialmente en los últimos años. El 1 de octubre, apenas unos días después del ataque en Daniyah, Irán lanzó 200 misiles balísticos sobre objetivos militares y de inteligencia de sus adversarios, en los que se considera una de las respuestas más contundentes de Teherán hasta la fecha. El impacto de esos misiles, que cayeron en varios puntos estratégicos en los territorios ocupados, fue un recordatorio palpable de la habilidad iraní para golpear donde duele. No era la primera vez que Irán tomaba represalias, pero la magnitud de esta operación marcó un nuevo capítulo en la guerra de represalias. La importancia del general Nilforu Shahan en la estructura de mando del CGRI no puede subestimarse. Este alto mando, conocido por su inteligencia estratégica y su profundo conocimiento del teatro de operaciones en Líbano y Siria, era una pieza clave en el tablero geopolítico de Oriente Medio. Los informes sugieren que su trabajo como asesor militar de los rebeldes en Beirut había fortalecido las defensas de la resistencia libanesa, que constantemente se enfrenta a las incursiones y ataques de sus enemigos. Nilforu Shahan, como muchos de los mártires iraníes que han caído en manos de los bombardeos, ha dejado un legado de lucha contra la ocupación y el imperialismo. El deceso de Nilforu Shahan es solo el último de una larga serie de operaciones en las que los enemigos de Irán han buscado desmembrar el liderazgo militar y político de Teherán. Sin embargo, este patrón de comportamiento solo ha logrado inflamar más el conflicto. El gobierno iraní advierte que solo los ataques de este tipo u operaciones se intensifican cuando el mundo adopta una postura de apaciguamiento. Y es precisamente esta falta de consecuencias lo que ha llevado a Irán a prometer una respuesta devastadora. Es necesario comprender la estructura militar que subyace a estas tensiones. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica no es simplemente una fuerza de defensa. En muchos aspectos, se ha convertido en el eje de la política militar de Irán, en la región, operando tanto en el Líbano como en Siria, apoyando a grupos que comparten la resistencia contra los aliados de Occidente. Enfrentarse al CGRI no es una tarea sencilla, ya que su doctrina militar se basa en el principio de resistencia asimétrica.
Sus tácticas, aunque dispersas, han demostrado ser altamente efectivas contra enemigos mejor equipados. El armamento utilizado por ambas partes en este conflicto no debe pasarse por alto. Mientras que los bombardeos en Dahiyya emplearon misiles guiados con precisión, las defensas del CGRI han estado trabajando para neutralizar esas amenazas mediante sistemas avanzados de defensa aérea, como el Khordad-3, un sistema de misiles de fabricación iraní que ha mostrado una notable eficacia. Aunque Nilforus Khan cayó víctima de este bombardeo, su legado vive en la infraestructura militar que ayudó a construir. Una infraestructura que cada vez se vuelve más difícil de destruir para los adversarios de Teherán. En el contexto actual, la promesa de Irán de responsabilizar a alguien se traduce en una escalada militar que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. Con la creciente participación de misiles balísticos, drones y ataques cibernéticos, el conflicto se ha convertido en una guerra moderna, de múltiples frentes. Irán ha demostrado una capacidad sorprendente para desarrollar y desplegar tecnología militar avanzada, a pesar de las sanciones y los intentos de aislamiento internacional. El misil Fateh-110, por ejemplo, ha sido un arma clave en las recientes represalias de Irán, con una precisión mejorada que ha sido capaz de golpear objetivos estratégicos con una eficacia mortal. En cuanto a las cifras de la guerra, los números son impactantes. Desde el comienzo de las hostilidades abiertas entre Irán y sus adversarios en la región, más de 1.500 soldados y oficiales de su adversario han caído en combate. El costo humano de esta guerra es enorme, y sin embargo, parece que el ciclo de violencia no tiene fin. Cada vez que acaban con una figura clave en Teherán, surge una nueva para ocupar su lugar, alimentada por un deseo de justicia y una creencia en la justicia de su causa. El deceso del general Nilforus Khan es solo el último episodio en una historia de agresiones que se remonta a décadas. En el caso de Irán, esa respuesta ya está en marcha. Los 200 misiles balísticos que impactaron en los territorios ocupados no serán los últimos. La promesa de una respuesta más fuerte sugiere que Irán está dispuesto a llevar este conflicto a un nuevo nivel de intensidad, utilizando no solo sus capacidades militares convencionales, sino también su vasta red de aliados en la región. Las palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán resuenan con fuerza. Adoptar la política de apaciguamiento ante las agresiones y atrocidades del régimen provoca que se vuelva más violento y cometa más ataques. Estas no son simplemente declaraciones diplomáticas. Son un reflejo de una realidad brutal en la que cualquier muestra de debilidad ante los adversarios de Irán es vista como una invitación a más violencia. Irán, a través de su doctrina de resistencia, ha dejado claro que no adoptará una postura de apaciguamiento. Al contrario, está dispuesto a aumentar la presión sobre aquellos que representen una amenaza para su seguridad, buscando un castigo ejemplar que disuada futuras agresiones. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.